6 y el versículo 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. El tema de esta mañana, recibiendo el perdón de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este capítulo 55 de Isaías, de hecho, inicia con una invitación. Fíjese lo que dice, 55, 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este capítulo es una invitación constante de parte de Dios. Empieza con una invitación a los sedientos y a los hambrientos. La misión o el objetivo de ese llamado es encontrarse con Dios. En los versículos 6 y 7 que leímos, que será nuestra base bíblica, nos habla acerca de esa invitación. Sigue la invitación, pero aquí ya es para recibir el perdón de Dios. Y estas expresiones las podemos encontrar nosotros en prácticamente toda la Biblia. En muchas ocasiones Dios está llamando o los profetas están llamando a volverse a Dios, están llamando, con otras palabras, le llaman retornar a Dios, buscar a Dios. Es muy, muy frecuente que nosotros encontremos esas frases en toda la Biblia, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios. Entonces quiero que analicemos estos versículos y que veamos cuáles son las condiciones, cuáles las condicionantes para poder volver a Dios. Vamos a ver en primer lugar la acción que se requiere. En el versículo 6, la primera palabra que nosotros leemos en ese versículo es buscar. Nada más esa palabra. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la acción, buscar. Cuando nosotros hablamos de buscar, se supone o se presupone que es una iniciativa de la persona. En muchas ocasiones nosotros les hemos enseñado, y de hecho en toda esta semana, de lo que fue la Semana Santa, los ayunos y las reuniones todavía del domingo, hablamos y les hemos enseñado que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tuvimos nada que ver con nuestra salvación. Él fue el que nos vio, Él fue el que nos buscó, Él fue el que murió por nosotros. Sin antes conocerlo, Él se presentó, dice el versículo: al pueblo que no me hablaba, le dije, heme aquí, heme aquí. A pueblo que no me conocía, le dije, aquí estoy. Y lo mismo pasó con nosotros. Nosotros en nuestra loca carrera, en nuestra vana manera de vivir, jamás se nos hubiese ocurrido buscar a Dios, jamás. No es, a veces nosotros mismos, cuando decimos, es que cuando busqué a Dios, en realidad nosotros nunca buscamos a Dios. La obra de la salvación de nosotros como hijos de Dios es absolutamente y enteramente por parte de Dios. Él es el que pone por su Espíritu Santo en nuestro corazón la necesidad de buscarlo. No es que yo tuve la iniciativa en ningún momento, pero en esta ocasión sí está hablando de una iniciativa del ser humano. Es decir, Dios ya vino a buscarnos, Dios ya vino a ofrecernos su salvación, Dios ya vino a ofrecernos su perdón de manera completamente gratuita, pero tiene que haber una acción de parte de nosotros. ¿Cuál es esa acción? Buscar. Requiere que nosotros vayamos. Cuando nosotros oímos o pensamos o escuchamos acerca de Dios, no requiere ningún esfuerzo, ninguno. Hoy en día usted simplemente puede abrir el internet en el YouTube y en cualquier otro lugar, incluso en el Facebook, en el Twitter, en todos. Usted simplemente pone cualquier palabra que tenga que ver con Dios y le van a aparecer predicaciones, le van a aparecer comentarios, le van a aparecer películas, y no genera ningún esfuerzo. Escuchar de Dios no genera ningún esfuerzo.
Ninguno. Nosotros hemos ido a predicar, la gente aquí, el hermano Juan, el hermano José, nuestro pastor predican cada 15 días aquí afuera y la gente escucha de hablar de Dios y eso no genera ningún esfuerzo. Nosotros vamos cada 15 días afuera del hospital y se predica también acerca de Dios y tampoco la gente que está afuera no genera ningún esfuerzo, simplemente es escuchar por escuchar. Sin embargo, escuchar, hablar de Dios o pensar a veces en Dios de vez en cuando no genera esfuerzo, pero cuando vemos la palabra buscar, ahí sí ya implica un esfuerzo. Requiere una acción de parte de la persona que está escuchando. Ya escuché de Dios, ahora tengo que hacer algo. Y entonces ahí ya es cuando implica, ya pensé en Dios, el Espíritu Santo ya puso en nosotros ese deseo de buscar, ese deseo de ir, ese deseo o esa necesidad de Dios. Entonces lo que sigue es que nosotros vayamos. Entonces ahí sí se requiere una acción de parte del ser humano. ¿Qué más podemos mirar aquí también? Buscar presupone una de dos cosas: que uno está perdido y necesita buscar al lugar que le corresponde, o que uno de nosotros ha perdido algo. Para buscar algo necesitas ¿qué? Pues haberlo perdido, ¿verdad? No vas a buscar algo que tienes en la mano, que sabes dónde está. Entonces necesitas haber perdido algo para poderlo buscar. O la otra, que tú te hayas perdido en tu caminar, en tu viaje, en tu lugar a donde ibas, te perdiste en el camino y necesitas volver al lugar. Normalmente uno vuelve al lugar de donde la última vez que se ubicó, ¿verdad? Entonces, si estamos en el centro, por ejemplo, en el centro histórico, y de repente andas buscando cosas, andas para allá y para acá, y de repente te pierdes, ya no sabes dónde estás. Entonces siempre tratas de ubicarte en el último lugar donde sí sabías que estabas, ¿cierto? Entonces tienes que regresar a ese punto donde fue la última vez que supiste dónde estabas, para recapitular y retomar el camino. Regresamos aquí y yo di vuelta a la derecha cuando debí de haber dado vuelta a la izquierda. Entonces necesariamente implica estas dos cosas: que estás perdido y necesitas volver al lugar donde estabas, o que se te perdió algo y lo tienes que buscar. Entonces, nosotros, lejos de Dios, estamos perdidos. ¿Cuál era el lugar que Dios había designado para nosotros cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Puso eternidad en ellos y el plan de Dios era que nosotros estuviéramos cerca de Él, que nosotros pudiéramos hablar con Él como lo hacía Dios con Adán y con Eva todos los días. Sin embargo, cuando el hombre peca, pierde ese lugar, pierde esa posición. Entonces, para regresar tenemos que buscar, regresar a ese lugar. ¿Qué más? Aquí mismo, en este mismo punto, de la acción de buscar presupone el peligro de no hacerlo. Si nosotros no buscamos, fíjese lo que dice el libro de Amós en el capítulo 5, Amós capítulo 5 y el versículo 6. Amós capítulo 5 y versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego en la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Ahí en la primera frase que dice buscad a Jehová y ¿qué? Y vivid. Entonces hay un riesgo. Si tú no buscas a Dios, tú no vas a vivir. Así de simple. Entonces nosotros tenemos que entender que esa acción de buscar a Dios tiene una consecuencia. Si no lo haces, hay un peligro de no hacerlo. ¿Cuál es el peligro? Que no vas a vivir. Buscad a Jehová y vivid. Es decir, hay una condicionante o hay un peligro. Si no lo buscas, no vas a vivir. Y en el Salmo 69, versículo 32, Salmo 69, 32, dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Ahí está, fíjese: buscad a Dios y ¿qué? Y vivirá vuestro corazón. Entonces hay un peligro. Si no buscas a Dios, lo contrario a vivir, ¿verdad? Buscad a Dios y vivirá
vuestro corazón. Si no buscas a Dios, entonces tu corazón va a morir. Entonces hay un peligro, hay una acción. ¿Cuál es la acción? Buscar a Dios. Y si no buscas, hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? No vivirá tu corazón. ¿Ok? Punto número 2. La persona a quien tenemos que buscar. Ahí mismo en el versículo 6 de Isaías. Buscad a Jehová. Entonces, punto número 2, a la persona. ¿A quién tenemos que buscar? A Jehová. El profeta pudo haber dicho: buscad el templo, vayan al culto, busquen al sacerdote, busquen a los levitas, traigan su ofrenda. Pero en realidad lo que el profeta dice: ustedes lo que necesitan es buscar a Jehová. La exhortación aquí es muy directa. Hay que buscar a Dios. No es busquen los rituales. Y fíjese que hay un peligro ahora que se ha predicado un evangelio tan distinto al verdadero evangelio del Señor. La gente se para afuera de un hospital, se para afuera de un reclusorio o adentro del reclusorio, se para en un mercado, se para en un tianguis, y lo único que hace es predicar y decirle: si tú tienes problemas, busca a Dios y tus problemas se van a resolver. Si tu matrimonio está a punto de destruirse, si estás a punto de divorciarte, ven a la iglesia con nosotros y tu matrimonio se va a componer, se va a arreglar. El amor en la pareja va a volver a existir. Si tú estás enfermo, levanta tu mano y ven acá al frente, recibe al Señor como tu Dios, como tu Salvador Jesucristo, y entonces tu enfermedad va a desaparecer. Entonces la gente hoy en día, en lugar de buscar a Dios, está buscando los beneficios que supone buscar a Dios. Es como si el profeta le hubiese dicho: vayan con el sacerdote, lleven su ofrenda y entonces todo estará bien. Y el profeta nunca jamás, el mensaje nunca jamás fue: ve al templo, ve a los rituales, ven los domingos, canta 1 hora, escucha la predicación 1 hora o un poquito más, y terminando saluda a los hermanos, hazte de un vocabulario religioso, aprende Dios te bendiga, bendiciones, amén, fortalecido, porque son las palabras que más comúnmente utiliza la cristiandad, ¿cierto? ¿Cómo estás? Y normalmente bendecido, hermano, en victoria, ¿no? Hazte de un vocabulario religioso y entonces todo estará bien. Sin embargo, la búsqueda no es los beneficios. Hoy en día las iglesias, la mayoría de iglesias están llenas porque la gente ha venido con la promesa de que si viene cada domingo, que si da su ofrenda, que si da su diezmo, que si coopera aquí, que si coopera allá, que si no falta, entonces su matrimonio se va a arreglar. Entonces su enfermedad va a desaparecer. ¿Sabes lo que sucede con eso? Que van a estar un tiempo en la iglesia mientras esperan que funcionen las cosas. A lo mejor porque empiezan a conocer a Dios, empiezan a escuchar la palabra y empiezan a escuchar mensajes que hablan de cómo debe comportarse el hombre, cómo debe comportarse la mujer, y a lo mejor hay un poquito de mejoría en sus matrimonios. Pero si no están poniendo a Dios en el centro del matrimonio, en el centro de la familia, en el centro de nuestra voluntad, entonces esa mejora va a ser temporal, porque tarde o temprano la carne vuelve a vencer al espíritu. Entonces la búsqueda tiene que ser no por un beneficio temporal, y no tienes que venir a Dios por lo que Él te puede dar. Les decía el domingo pasado a los hermanos, antes cantábamos un canto al final del culto cuando se iba a recoger la ofrenda, y entonces se recogía la ofrenda y empezábamos a cantar ese corito que decía: la ofrenda del Señor, si tú le das 1 peso, el Señor te da 2, ¿no? Entonces había una condicionante. Fíjate, a lo mejor nosotros lo cantábamos con mucho ánimo y qué bonito corito, pero ¿sabes? Decíamos: entonces yo necesito 2 pesos, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dar mi peso, ¿no? Y entonces es el evangelio de la prosperidad.
Entonces tú vienes a Dios por un beneficio. Si dice, Dios bendice y multiplica el 100 por 1 a los hermanos, entonces haces cálculos y dices, ok, si yo doy 100 y Dios me va a multiplicar al 100 por 1, ¿cuánto me va a dar? ¿No? Y entonces tú empiezas a manejar los beneficios antes que al benefactor. Empiezas a buscar los beneficios antes que al benefactor. Y el profeta aquí está diciendo directamente, ¿a quién tienes que buscar? A Jehová. A Jehová, no busques otra cosa. El objetivo superior de nosotros como cristianos debe ser buscar a Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto? Es lo que dice San Mateo capítulo 6 y versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. El problema es que nosotros buscamos primero la añadidura antes que el reino, antes que a Dios. Entonces, la persona a la que debemos buscar es a Jehová. No vengas a buscar al pastor. Obvio, nosotros estamos para eso, para ayudarte, para servirte, para aconsejarte, pero yo no puedo hacer nada por ti. Yo siempre les he dicho, tú pon tus ojos en Jesús. Ahí mismo lo dice la Escritura, pon puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque si tú pones tus ojos en mí, si tú quieres que yo te ayude, yo soy humano como tú, yo me canso como tú, yo fallo como tú, yo me equivoco como tú, soy falible como tú. Entonces, si tú vienes a buscar al pastor, te vas a llevar una desagradable sorpresa. Soy pecador igual que tú. Estamos en una regeneración. La regeneración no es inmediata, la santificación no es inmediata. Empieza y vamos, dice la palabra del Señor, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, tus ojos nunca tienen que estar en el pastor, no tienen que estar en los músicos, no tienen que estar en la familia del pastor, porque si tú estás aquí por la familia o por el pastor o por los músicos o por alguien de nosotros, vamos a fallar. Y en el momento en el que fallemos, tu fe se va a desmoronar, pero tú tienes que buscar a Dios y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Él nunca falla. Número 3, el momento de la búsqueda. Ya vimos entonces, hay que buscar a Jehová. Ahora vamos a ver el momento. ¿En qué momento tengo que buscar? Ahí mismo en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová. Ahí está el momento. Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. A Dios no se le busca cuando el hombre quiere, sino cuando Dios nos llama. El hombre no puede fijar sus citas con Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado y seguiremos escuchando tú y yo de personas a las que se les predicó el evangelio, que entendieron perfectamente el plan de salvación, que entendieron que sin Dios están caminando hacia la condenación eterna, que entendieron perfecto que si no buscan a Dios y no se arrepienten de su mal camino, si mueren el día de hoy van a ir a la condenación eterna? Yo he puesto a mucha gente frente a sus imágenes, a sus ídolos, y le he dicho, mira, quédatele mirando fijamente, velo bien. Le digo, si en este momento empezara a temblar, un temblor de esos que sacuden las casas, y esa repisa donde tú tienes a tu imagen, a la que sea, cualquiera que sea la imagen que tengan ahí, esa repisa se cae, ¿qué va a pasar con tu imagen? ¿Qué va a pasar con tu ídolo? No, pues se va a caer. ¿Y qué va a suceder? Se va a romper. Y yo le he dicho entonces, si él no se puede defender a sí mismo, si no se puede proteger a sí mismo, ¿cómo va a suceder que te va a salvar a ti o que te va a proteger a ti? ¿Cómo es que le va a hacer? Y las personas se quedan mirando, y te puedo asegurar una cosa, esa persona jamás vuelve a mirar a su imagen como la veía. Cada que se para frente a ella, ahora hay una duda. ¿Será que de verdad no me puede ayudar? Y lo empiezan a dudar. Bueno, han quedado convencidos y la respuesta que me han dado ha sido, ya entendí lo que me estás diciendo, pero es la religión que me dejó mi mamá.
Pero si yo renegara de mi religión, es como si estuviera renegando de mi propia madre o de mi propio padre. En alguna ocasión fui a la casa de una persona que tenía una imagen, un crucifijo grande, pero muy grande, tamaño real de nosotros. Y tenía un espacio grande donde lo tenía ahí, y estaba su cruz grandota y su Cristo crucificado, ya sabe la posición en la que está. Y esa persona con la que fui a hablar yo en esa ocasión tenía depresión, sufría de depresión, tenía insomnio, y dijo: en muchas ocasiones yo he tenido ganas de morir, yo me quiero morir. Y en muchas noches en las que he estado en el insomnio, que no he podido dormir, que me entra la desesperación, dice, yo me he parado frente a mi Cristo, dice él. Yo me he parado y le he gritado y le he dicho, le he rogado, le he clamado, y yo me le quedo mirando, y yo quisiera que moviera la cabeza, que abriera sus ojos, que se me quedara mirando, saber que me está viendo, que me está escuchando. Y estaba ahí, estaba la sala, y ahí yo alcanzaba a mirarlo, hasta grandotote. Y yo le dije, ¿sabes cuándo va a hacer eso? Y me dijo, ¿cuándo? Le dije, nunca. Y leí el Salmo, porque tiene ojos y no ve. Oídos tiene, mas no oye. Tiene boca, pero no habla. Tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. Le dije, tu Dios nunca lo va a hacer. Pero yo vengo a presentarte a un Dios que sí te escucha. Que si tú clamas a Él, lo que hablamos el miércoles en la oración, que si tú clamas a Él, Él te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, te va a responder. Un Dios que en el momento en el que tú te sientes solo, en el momento en el que tú te sientes triste, en el momento que sientes que no tienes ningún motivo para seguir viviendo, Él se hace presente en tu casa, en tu recámara, en tu sala, donde estás llorando, donde estás clamando, y te va a abrazar cual Padre amoroso y te va a decir, no temas, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré de tu mano. Yo soy tu Dios. Le prediqué y terminó diciéndome, entiendo, pero no puedo. Terminamos de hablar y me fui. Y te dicen, después, luego, cuando pase esto, cuando suceda a los jóvenes, cuando me gradúe, déjame vivir mi vida. Déjame ser más grande. Eso es para los viejitos aburridos que no tienen nada que hacer los domingos en la mañana. Cuando sea grande. Termino diciendo, tú no sabes ni siquiera si vas a vivir mañana. Es hoy. Llámale mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. El hombre no puede fijar sus citas después. Cuando tenga un carro, cuando tenga un negocio, cuando tenga esto, cuando tenga aquello. Ahí están. Nada más es de ver las noticias, hermano. Los jovencitos de 16, 17 años matándose en las motonetas, en las motocicletas. Tenía un montón de ideas, tenía un montón de sueños para su futuro. Estaba pensando, se iba a inscribir a la prepa, a la universidad, estaba pensando que se iba a casar, que esto, que aquello. Se acabó. Ahí está sonando muchísimo la noticia de la joven que encontraron muerta en la semana. ¿Cuántos años tenía la chica? ¿20? ¿21? Y muchas veces pensamos, cuando sea grande, cuando logre mis metas, cuando logre lo que estoy soñando. Tú no puedes fijar tus citas con Dios. Cuando el hombre recurre a Dios después de haberlo rechazado mucho tiempo, corre el peligro de hacerlo demasiado tarde. Y ahí está, fíjate el ejemplo, el rey Saúl. ¿Te acuerdas? Dios le dio la oportunidad, me pesa, le habló Dios a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, porque ya me dejó, porque me desobedeció, y tuvo la oportunidad de arrepentirse y no la recibió, y se aferró a lo suyo.
Y tuvo la oportunidad una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, a él no le interesó aprovechar. Y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 28 y el versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Lo buscó demasiado tarde. Y todos saben la historia, ¿verdad? Como Dios ya no le contestó, para este entonces ya había muerto Samuel. Y ya no había manera de que consultara a Dios a través de Samuel. Lo consultó por profeta, lo consultó por sueños, por el Urim y por el Tumim, y Dios ya no respondió. ¿Dónde terminó consultando Saúl? Con la bruja, con la adivina de Endor. ¿A quién quieres que te haga subir? Hazme subir a Samuel. Quiero saber si voy a ir a la guerra contra los filisteos o no voy. Y salió Samuel. Y yo le he dicho a los hermanos, muchos de ellos, es que Samuel se le apareció. No fue Samuel. No te lo voy a explicar, simplemente te digo, no fue Samuel, fue un demonio. Demasiado tarde buscó. Cuando ya no había opción, cuando Dios ya no contestó. Llámale en tanto está cercano. Mira, si nosotros ahorita nos alejáramos, uno de tus hijos o nuestros hijos se empezaran a alejar un poquito y todavía puede estar aquí enfrente y tú le gritas y te oye, ¿cierto? O puede estar casi a media calle y depende de cuánto grites te puede escuchar. O le pegas un chiflido y te escucha hasta la otra esquina, ¿cierto? Pero mientras más se aleja uno del otro, va a llegar un momento en el que por más que grites, por más que chifles, por más que hagas, no te va a escuchar. Es exactamente lo mismo con Dios. Cuando Él viene y te busca y lo rechazas, ahora no, Señor, no tengo tiempo, es que mi matrimonio. Entonces Dios se aleja. Y vuelve a hablarte, a lo mejor un poquito más lejos, pero vuelve a hablarte. Y tú le vuelves a rechazar y Él se aleja un poco más. Y así cada vez que tú le rechazas, Él se aleja, se aleja, se aleja. Llega el momento en el que ya no está cercano. Y por más que grites, ya no te va a escuchar. Otro ejemplo, Esaú, en Hebreos capítulo 12, versículo 17. Hebreos capítulo 12, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahí está hablando de la primogenitura. Cuando rechazó la primogenitura, ya sabemos que se la vendió a Jacob y toda esa historia, pero sí hubo un momento en el que intentó regresar y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, y ahí dice cómo procuró recuperar la bendición, porque a él no le importaba tanto la primogenitura, le importaba la bendición. Padre, ¿no te quedó un poco de bendición para mí? A él no le importaba el dinero y las otras cosas, la bendición que el padre, que un papá le puede dar a sus hijos. Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces no es cuando tú quieras buscar a Dios. No es cuando a ti se te ocurra buscar a Dios. No es cuando tú tengas tiempo de buscar a Dios. Ahora no tengo tiempo. El negocio, el trabajo, la oficina, los hijos, esto o aquello. Va a llegar un momento en el que lo procures y no habrá oportunidad. La Biblia constantemente nos exhorta a no postergar para mañana el encuentro con Dios. Constantemente, y ahí está en 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 2. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ¿cuándo? Ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No es cuando tú quieras, he aquí,
ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te está llamando. Número 4, el requisito para buscar. Ya vimos entonces, buscad a Jehová, buscar a la persona, a Jehová. ¿Cuándo? Ahora. Número 4, ¿cuál es el requisito? En el versículo 7 de Isaías 55, ahí están los requisitos que pide el Señor para que nosotros volvamos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hay 3 cosas que hay que hacer. La primera, deje el impío su camino. La segunda, el hombre inicuo sus pensamientos. La tercera, vuélvase a Jehová. 3 requisitos. 3. El primero, deje el impío su camino. ¿Cuál camino? Que hay camino que parece derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. Tus propias ideas. Yo creo que debe ser por aquí, yo creo que debe ser por allá, pero es que no es tu camino, no es lo que tú crees que debe ser. Es lo que Dios dejó establecido para todos nosotros. No es el camino que tú quieras tomar. No es el camino que a ti se te ocurra tomar. La Biblia es bien clara. Jesús se puso de pie y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuál es el camino? Jesús. Si tú le preguntas a cualquiera de los que estamos aquí, o cualquiera que pase allá afuera, donde quiera que tú vayas, pregúntale si quiere llegar al cielo, y el 99% te va a decir que quiere llegar al cielo. ¿Sabes cuál es el problema? Que están buscando su propio camino. Es que yo lo estoy buscando a través de esta religión, yo lo estoy buscando a través de buenas obras, yo lo estoy buscando a través de esto, lo estoy buscando a través de aquello. No, la única manera de llegar, el único camino que va con dirección al Padre es Jesucristo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es dejar el camino de la impiedad, el camino de la perdición. Igual en San Mateo capítulo 7, versículo 13, el camino de la muerte, dice entonces Proverbios 16, 25, este es el camino de la perdición. San Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces este es el camino de la perdición, es ancha y es espacioso. Es espacioso. Es decir, no tienes muchas restricciones. Haz lo que quieras, tú camínale. Tú le preguntas a la gente y muchas personas te van a decir: todos los caminos llevan a Dios, ¿no? No importa dónde vayas, ¿sí o no? No importa, con que vayas de corazón, ¿sí o no? Así te dice la gente. No importa, tú ve a la iglesia que quieras. Con que busques a Dios de corazón, Dios está en todos lados. Tú hazlo de corazón. Y tú sabes que los del Islam hacen de corazón lo que hacen. Ellos se forran de explosivos y se meten a un lugar y se explotan, y lo hacen de corazón. ¿Fueron al cielo? Por mucho corazón que le metan, ¿verdad? Entonces, si hay un solo camino, si hay una sola verdad, si hay una sola vida, Jesucristo es su nombre. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Que deje el impío su camino. El número 2, el segundo requisito, el hombre inicuo sus pensamientos. Los pensamientos malos casi siempre, si no por decir siempre, se convierten en actos malos. El adulterio no empieza en la cama con una mujer que no es tuya o con un hombre que no es tuyo. El adulterio empezó en tus pensamientos. El que roba no robó porque estaba la cartera ahí, la agarré. No. Su pecado empezó
en sus pensamientos. Entonces, por eso tenemos que abandonar también nuestros pensamientos. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale todo eso? De los pensamientos. Del corazón, dice ahí. Corazón y pensamientos. Entonces, hay que dejar esos pensamientos. Hay que abandonarlos. Por eso el salmista oraba constantemente: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que sea grato, no solo lo que digo, sino también lo que pienso. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que es digno de alabanza, en eso piensen. Entonces tiene que haber una depuración de nuestros pensamientos. Tiene que haber una depuración de lo que nosotros meditamos. Por eso nunca debemos estar ociosos, porque la mente ociosa es el lugar más buscado por Satanás, porque ahí es donde siembra él el pecado. Por eso, cuando a la gente se le sale una groseriota y: ay, pastor, perdón, se me salió. ¿Qué dice la Biblia de la abundancia? De la abundancia del corazón. Pastor, es que yo no puedo dejar de decir groserías. Y les he preguntado: ¿y qué has intentado? No, pues de todo, trato de no. ¿Sabes cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Todos los días, antes de cualquier otra cosa, ponte a leer tu Biblia. Lee 3 o 4 capítulos diarios. Busca un plan de lectura, lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, busca, no sé, lo que tú quieras, pero no dejes de leer la Biblia. Puede uno decir: bueno, ¿y eso en qué me va a ayudar? Cuando tú empiezas a llenar tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, entonces las groserías ya no tienen cabida. Entonces, cuando viene alguna situación y tú tenías, o normalmente lo que hacías era contestar con una grosería, ahora la palabra que te alimentaste en la mañana es lo que va a estar ahí. Y entonces, cuando ibas a decir alguna maldición, ya no hay maldición, ahora hay la palabra de Dios. Entonces tenemos que dejar nuestros pensamientos malos. Tenemos que dejar nuestro camino, nuestras obras. ¿Por qué? Porque todo lo que pensamos normalmente se vuelve en acciones. En acciones. Si tú piensas o miras pornografía, normalmente te va a llevar a la lascivia, te va a llevar al adulterio o a la fornicación en caso de los que no son casados. Entonces hay que cambiar todo eso. Hay que renovar nuestra mente. El tercer requisito que vimos entonces: y vuélvase a Jehová. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 6, podemos ver: quien se vuelve hallará que Dios se vuelve a él. Dice ahí, 2 de Crónicas 36. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y sus príncipes. A ver qué dice adelante. Ahí, ok, vamos a leer desde la parte de: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac. Era la carta y el mensaje era ese: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o de Jacob. ¿Qué dice? Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Entonces, ¿cuál es la promesa? Vuélvanse a Jehová y él se volverá al remanente. Esa es la promesa. Cuando nosotros volvemos a Jehová, él se volverá
a nosotros. El ejemplo que te puse hace un rato, si nosotros nos alejamos de una persona y como te dije, le gritas, está en la esquina, te va a escuchar. Le gritas, está a media calle, o le chiflas, te va a escuchar y va a volver. Todavía si está en la siguiente esquina, si chiflas muy fuerte, te va a oír y va a regresar. Pero si se va más lejos, ya no te va a oír y ya no va a regresar. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios no está limitado a la distancia. Por muy lejos que se haya alejado, si tú le clamas, si tú le gritas, si tú le ruegas, Él sí te va a escuchar. Podemos leerlo cuando Salomón estaba escribiendo, cuando Salomón está dedicando el templo, está escribiendo los consejos y dice, en determinado momento dice, y si en alguna ocasión, por tu pecado, por tu abandono, por tu desobediencia, el Señor te hace alejar muy lejos de aquí, de tu tierra, muy lejos del templo, muy lejos de todo lo que conoces, y dice una cosa bien cierta y bien importante, pero si desde allá clamas a Dios, Él te va a escuchar. No importa hasta dónde, Él te va a escuchar. Vuélvete a Jehová y Él se volverá a ti. Vuélvete y regresa, clama y Él va a escucharte. En Oseas capítulo 6, el versículo 1, Oseas capítulo 6, versículo 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, ¿y qué dice? Nos curará, hirió y nos vendará. Así es, vengan, volvamos, porque Él arrebató y Él nos va a curar. Él hirió y Él nos va a vendar. Entonces, el tercer requisito, vuelve a Jehová. Vuelve. No solo hay que pensar, y cuando lees esto te tienes que acordar necesariamente del hijo pródigo. Dice que estaba sentado, tenía hambre, varios días sin comer absolutamente nada, estaba dándole de comer a los cerdos. Imagínate un poquito el panorama. Sus pies sin zapatos, lleno de suciedad de los cerdos. Su vestido daban hasta el suelo, igual, lleno de suciedad. Sus manos, su cuerpo, oliendo a cerdo, con hambre. Se retorcía sus tripas, decimos, ¿no? Dándole de comer a los cerdos. Y por ahí agarró, intentó comer algarrobas, comida de cerdo. Y ni eso lo dejaron. ¡Hey! Eso no es tuyo. Eso es de los cerdos. No puedes comértelo. Imagínatelo ahí. Se sentó ahí en la suciedad por donde estaba y quedó mirando su triste situación. Los amigos no están. Los que se acabaron el dinero conmigo desaparecieron. A los que invité a desayunar, comer y cenar ya no están. A los que ayudé se olvidaron de ayudarme. Y pensó, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con mucha comida? Y yo aquí muriendo de hambre. Lo primero, vio su situación. Lo segundo, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, hay un plan de acción. Levantarme, ir y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como a uno de tus jornaleros. Ahí está el plan de acción. Y lo tercero, se levantó y fue. Si él se da cuenta de su situación
y piensa, los jornaleros y todo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, pero si no se levanta de ahí, ahí siguiera el joven, ¿sí o no? La diferencia fue que se levantó y fue. Y cuando él fue, todavía no llegaba y su padre fue movido a misericordia y lo fue a encontrar. Vuélvete a Jehová y él se volverá a ti. Así de simple. Así de sencillo. Pero no puedes quedarte lamentándote todo el tiempo. No puedes quedarte tirado todo el tiempo en la suciedad. Tienes que levantarte e ir. Y entonces él caminando, mira, no se tuvo que bañar, no tuvo que cambiarse de ropa, no tuvo que ir con alguien y decirle, oye, dame chance de echarme un bañito, o a lo mejor ahí cerca por allá algún río, algún pocito de agua donde dijo, antes de llegar con mi papá me voy a dar una chaineadita, como decimos nosotros, para que no me vea tan sucio, para que no vea, a lo mejor se encontró una ropita ahí de segunda mano que pudo haberse comprado, arreglado más o menos. ¿Sabe? Si él se baña y si él más o menos se pone menos feo, su padre no hubiera sido movido a misericordia. ¿Sabes por qué él fue movido a misericordia? Porque vio su vil condición, lo miró tal cual estaba, apestoso, todo barbudo, todo. Imagínate la condición de ese muchacho. Entonces no necesitas, mira, le hemos predicado a la gente y dice, déjame, mira, voy a dejar un poco de pecar. Es que he hecho muchas cosas malas, no puedo volver a Dios así, déjame, cambio un poco y después regreso. Y le he dicho, nunca vas a poder cambiar por ti mismo. Nunca. Ven exactamente como estás. Ven exactamente como eres. Ven así, el muchacho llegó todo desaliñado, apestoso. Así tienes que volver. Vuélvanse a Jehová y él se volverá. Número 5. El resultado. Versículo 5, en la parte B. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Primero, él tendrá misericordia. Todo el que regresa a Dios arrepentido se convierte en objeto de su misericordia. En Isaías capítulo 54, aquí mismo, pero vamos a leer el versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré. ¿Cómo? ¿Cómo? No solo con misericordia, con grande misericordia. Sí, Dios se aleja de nosotros. No es que se haya cortado la mano del Señor para no obrar o se haya agravado su oído para no oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Sí, Dios se aleja. Sí, Dios cierra sus ojos cuando nosotros estamos pecando. Sí, Dios se voltea porque Él es un Dios santo y no puede mirar el pecado. Pero cuando tú vuelves arrepentido, cuando tú vuelves con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. Él va a volver con grande misericordia. Con grande misericordia. La misericordia de Dios es llamada grande y siempre se asocia con la bondad y con el perdón. Ahí en el Salmo 86:5. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres, ¿cómo es nuestro Señor? Bueno y perdonador y grande
en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, perdonador y grande en misericordia. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no vuelve? Porque tienen miedo de Dios. Porque dicen, Dios no me va a perdonar. He hecho tantas cosas malas. Una vez alguien me preguntó, estaba predicando y me dijo, y con sinceridad en su corazón, oiga, pastor, en el hipotético caso, que no lo sabemos, en el hipotético caso que Hitler, en el último momento de su vida, mató a más de 6 millones de judíos y millones de polacos y de muchas naciones, holandeses y de todo, que en el último momento de su vida alguien le hubiese predicado y él se hubiese arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? Y de momento me quedé en blanco. Y yo dije, nunca había pensado en eso. Mató millones y millones con una crueldad. Si él se hubiese arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Yo creo que sí. Porque Él es bueno, es perdonador y grande en misericordia. Y yo, oiga, pastor, entonces ¿usted cree que Hitler se pudo haber salvado? Le dije, si hubiera pedido perdón, sí. ¿Y cómo podremos saber? Le dije, no, pues eso sí, ya no inventes, ¿no? O sea, yo te contesto por lo que yo conozco de mi Dios, pero ya meterme a eso. Ahora, la historia dice que se suicidó. Si se suicidó, entonces no pidió perdón, ¿no? Pero eso es lo que dice la historia. Muchos otros dicen que se escondió, que en realidad no murió, sino que murió, no sabemos. Pero yo dije, oiga, pastor, un violador así, un asesino serial, o serial, ¿no? Porque el serial es un asesino serial, en serie. Si se arrepiente, yo creo que Dios lo perdona. El problema, hermano, de muchos religiosos, muchos cristianos, muchas personas que han estado en la iglesia, que piensan que pecan tanto que no pueden volver a Dios. Y aquí dice que Él es bueno, que es perdonador y que es grande en misericordia. Que Él será amplio en perdonar. ¿Sí o no? En Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas escribió acerca del perdón de Dios y hace una pregunta. Dice 7, ¿qué dije? 18, por favor. 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Fíjate la pregunta de Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona, y no solamente perdona la maldad, sino que también olvida el pecado? Y el problema de muchos de nosotros es que nosotros no olvidamos. ¿Sí o no? Todo el tiempo parece que vamos a escribir segunda de Lamentaciones. Todo el tiempo nos estamos lamentando, pastor, pero es que si usted hubiera visto lo que hice, no lo vi. Qué bueno que no lo vi. Dios sí lo vio. Dios te perdonó y Dios lo olvidó. Pastor, pero es que seguramente estoy pagando por lo que hice. Le dije, si tú estuvieras pagando por lo que hiciste, le estuviéramos quitando el mérito salvador de Jesucristo. Tú no puedes pagar por tu propio pecado. Tú estás pagando las consecuencias de tu acto. Pero no estás pagando por tu acto. ¿Sí me explico? Es diferente, ¿verdad? Si tú pagaras por tu pecado, entonces le estás ayudando a Dios a salvarte. Y eso es imposible. Pero lo que sí vas a pagar son las consecuencias de tus actos. Y todo el tiempo se están lamentando. Pastor, pero es que
Pastor, pero es que mira, si Dios ya olvidó tus pecados, ya te perdonó, los olvidó. Dice, así como está lejos el oriente del occidente, así haré alejar tus pecados de mi presencia. Le habla a través del profeta, yo deshice como a nube tus pecados, como a niebla tus rebeliones. Por eso yo te redimí. Si la niebla se dispersa, ¿la puedes volver a ver? No. Dios ya no está con la lista de tus pecados y te está diciendo cada domingo, acuérdate que yo te perdoné de esto y de aquello, así que obedéceme porque mira, aquí tengo, como nosotros, ¿verdad? Nosotros le decimos a nuestra esposa, te perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Te perdono y a lo mejor sí me voy a acordar, porque tampoco es así como que... Es más, nosotros nos tenemos que acordar de los pecados de donde el Señor nos sacó. Pedro le dice a la iglesia, el que se olvidó de sus antiguos pecados tiene la vista muy corta. Sí te tienes que acordar, porque es la manera en la que doblas tus rodillas y le dices, Señor, gracias por perdonarme, porque cantamos hace poco tiempo, ¿no? ¿Dónde estaría yo? En el canto que cantamos, ¿quién lo diría que yo estaría en tu casa? ¿Quién lo diría que yo podría abrazar tu presencia? Nosotros no abrazamos la presencia, es la presencia la que nos abraza a nosotros y eso vale más. ¿Quién lo diría? Yo, con estas manos con las que ahora tengo mi micrófono, con la que veo las páginas de la Biblia, traía una botella en una mano y el cigarrillo en la otra. En algunas ocasiones una pistola o una navaja para estar asaltando, para poder seguirme drogando. Y Dios me sacó de ahí y me sentó con los príncipes de su pueblo. Y tú igual. Esas manos que hace rato levantaste cuando cantamos, con mis manos levantadas hacia el cielo, con esa le dabas a tu esposa unas cachetadas, ¿sí o no? O trancazos, o patadas. Y ahora las levantas y adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa boca que estaba llena de maldiciones, ahora puede decir, te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí. Y dice ese canto, porque junto a ti voy caminando, me sostienes y no me dejas claudicar. Te alabo, Señor, yo te alabo. Es que ese es el problema, hermano. Que muchos de nosotros no volvemos a Dios porque pensamos que nos está esperando con una vara para castigarnos. Y aquí dice Miqueas, ¿quién como tú? Que perdonas la maldad y olvidas el pecado. ¿Quién como tú? Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Seguramente tú lo conoces. No lo sabemos de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el mensaje. Hay perdón. Y por muy lejos, porque nosotros podemos mirar el cielo y lo que vemos es nuestro Dios está hasta el tercer cielo. Este es el primero nada más, es la atmósfera. Dice, si se humillan, yo los voy a oír y los voy a perdonar. Ese es el resultado de buscar, que te dije que implica una acción. Buscar, me voy a levantar, voy a ir, voy a pagar el precio, me voy a esforzar, voy a buscar a la persona correcta, a Jehová. No al pastor, no a la iglesia, no al culto, no los cantos, a Jehová. ¿Cuándo? Hoy.
¿Cómo? Dejando mi mal camino y mis malos pensamientos y volviéndome a Dios. El resultado, te voy a perdonar. Voy a olvidar tus pecados. Y lo vimos muchas veces. Y te lo expliqué claramente. Cuando tú vienes con Dios y le pides perdón, Él no cubre, ya no es cubrir el pecado. Él lo borra, completamente borrado. Y entonces tú y yo podemos llegar ante el Padre y presentarle una hoja en blanco, completamente en blanco. Y cuando yo pienso en esto, digo, como si nunca hubieses pecado. Como si nunca hubieses dicho una grosería. Como si nunca hubieses dicho una mentira. Como si nunca hubieses tenido un mal pensamiento. Esa es la gracia de Dios. Te presenta justo delante del Padre, justificado, no por ti, por su sangre, por su muerte. Pero mira, podíamos llenar libros y libros de todos nuestros pecados si los enumeráramos uno a uno. Pero podemos llegar ante el Padre como si nunca hubiésemos cometido uno solo. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Así que yo no sé qué tan lejos te fuiste tú. Yo no sé qué tanto tiempo has estado lejos de Dios, pero hoy es el día en el que tienes que volver. Tú no estás aquí por casualidad, déjame decírtelo. Dios tiene un propósito para ti. Desde el momento en el que Él te creó con un propósito. Desgraciadamente nosotros nos hemos ido por nuestro camino, hemos hecho nuestra voluntad. A veces dice uno hace su santa voluntad, pero no, nuestra voluntad nunca es santa. Tu voluntad propia te va a llevar a pecar, a mentir, a robar, a maldecir, a adulterar, a fornicar y todos los pecados que tú puedas. Tu voluntad te va a llevar a eso. Pero hoy es tiempo de que vuelvas. Hoy es tiempo de que pongas tus pies y tus manos en acción y que empieces a clamar, que empieces a decirle: Señor, reconozco que he pecado. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Nadie se distraiga, no salga al baño, no hay nada que hacer allá afuera por el momento. Si tú sientes que esta palabra no fue para ti, no interrumpas al que está a un lado tuyo. Pero si el Espíritu Santo te está hablando, búscale hoy. Hoy. Porque no sabemos qué va a pasar al rato. No sabemos ni siquiera qué va a suceder si saliendo de aquí, si vamos a llegar a nuestras casas. No sabemos. Y yo no quisiera que alguno de nosotros estuviera en el infierno lamentándose no haber pedido perdón hoy. Lamentándose no haberlo hecho hoy. Pero si el pastor habló, no es el pastor, es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Por qué no vuelves? Mira, y el hijo pródigo dijo, aunque sea un jornalero, aunque sea un trabajador, ya ni siquiera intentaba él llegar como hijo. Aunque sea, con que tenga que comer. Pero sabes, nuestro Dios es bueno, es perdonador y es grande en misericordias. Él te va a restituir todas las cosas.
Pero tienes que buscar. Pero tienes que hacer. Pero tienes que hablar. Y tienes que decirle: Señor, perdóname. Señor, dejé de orar, dejé de leer tu palabra y permití que entraran pensamientos de iniquidad en mi corazón, y esos pensamientos se convirtieron en acciones, en caminos, en obras. Pero perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Aquí estoy. ¿Quieres que te dé una buena noticia? Hoy todavía no se puede decir de ti como se dijo de Saúl. Buscó por Urim y por Tumim y por profetas y Dios no le respondió. Si tú estás aquí hoy es porque Dios te trajo y te está dando otra oportunidad. No sabemos si es la última, por eso yo te recomiendo que la tomes. Hoy todavía no se puede decir de ti como de Esaú. Quiso tener la bendición y no la obtuvo, aunque la procuró con lágrimas. Hoy tú puedes derramar tus lágrimas ante el trono de la gracia y hoy sí te va a escuchar el Señor. Hoy sí te va a perdonar el Señor. Solo tienes que clamar, solo tienes que hablar, solo tienes que llegar con tu corazón contrito, tu corazón humillado, decirle: perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Hoy quiero volver a ti. Hoy quiero buscarte a ti. Porque mi alma se seca si no estoy cerca de ti. Perdona nuestros pecados. Perdona si nos hemos olvidado de tu presencia. Hoy restauranos una vez más. Levanta nuestras cabezas. Porque tú jamás desprecias. Perdónanos, Señor. Corazón contrito y humillado. Hoy está cercano. Hoy tú no viniste aquí. Él te trajo aquí porque tenía una cita contigo. Él está cercano. Clámale. Clámale. Ni siquiera tienes que gritar porque Él está aquí. Y les dije el miércoles en la oración, Él va a silenciar todo el alrededor para escucharte a ti. A ti. Y solamente a ti. Dile: Señor, aquí estoy. Perdóname, Padre. Quiero buscarte a ti. Quiero que me des tu perdón, que extiendas tu misericordia en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor, y reconocemos que eres un Dios bueno, que eres un Dios perdonador y que eres grande en misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta reunión que hemos llevado a cabo, Señor. Hemos cantado para ti y sabemos que tú nos escuchaste. Y tenemos la certeza también de que tú has hablado y que el pueblo te ha escuchado también, Señor. Ahora, Padre, te pido que tomes esta palabra y la lleves al corazón de mis hermanos. Yo solamente puedo llegar a sus oídos físicos, pero tú puedes llegar y tomar esa palabra y llevarla a sus corazones. Que se haga viva, Señor. Confirma tu palabra, Señor. Confirma tu palabra en los corazones, Señor. Que nadie salga como ha llegado, Dios. Que salgan restaurados, Dios. Su relación contigo sea renovada, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente, por cada familia aquí representada. Gracias, Jesús,
por tanto amor y por tanta misericordia. Señor, vamos a salir de este lugar en unos momentos. Llévanos con bendición a nuestros hogares. Algunos lejos, algunos cerca. Llévanos a todos con tu bendición, Señor. Si es tu voluntad, en la tarde nos vamos a reunir nuevamente, Señor. Que seas tú ministrando nuestras vidas a través de las alabanzas. Que seas tú hablando también a través de la predicación, Señor. Que bendigas a todos mis hermanos, Señor, mañana en sus actividades cotidianas, la escuela, el trabajo, las oficinas, todo lo que tenemos que hacer sea bendecido por ti. Cuida de nosotros, de nuestros hijos, nuestro entrar y nuestro salir en todo momento, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.